Hello Peña, aquí Doctor Underground, donde divulgamos sobre estética y cultura underground. Efectivamente, esta mujer ha sido un icono para todos nosotros en este canal. De hecho, llegué a conocerla hace unos años en Londres. Me hice una cola monumental para tan solo darle un abrazo y un besico y hablar con ella unos segundos. Pero eso me bastó para darme cuenta y para reafirmarme la idea de que Kat Von D realmente ha sido una persona que ha marcado un hito. Varios, no solamente en el mundo del arte, sino en el mundo del tatuaje y quizá también de la cultura alternativa. Fue la primera referencia de mujer tatuada que vi. Imaginaos, en el puerto de Santa María, allá por 2004, lo único que había era Tatu Lucio, donde iban los jóvenes a hacerse sus tatus tribales o maoríes. Para mí fue impactante verla por primera vez en el programa Miami Ink, a mi tierna edad de 13-14 años. Me pintaba a mí misma con rotulador Edding y con 15 años me empeñé en que quería un tatu. Me acompañó mi madre hasta Madrid sin decirle nada a mi padre y ahí nos plantamos. Tampoco había tantos estudios en esa época, ¡Ojo! Y me hice esta flor que veis aquí con Sinsentido. Y amigos y amigas, aquí la Maritere se ha ocupado bien de estudiar y fundamentar todo lo que vamos a hablar hoy aquí. Un pequeño monográfico a lo Maritere para corregir, matizar y completar lo que ya hablamos en el vídeo anterior. Y quería aprovechar para comentaros que en ese vídeo mucha gente no se enteró de a qué me refería con que había habido polémica. Simplemente Kat Von D es una persona fiel a sí misma que no tiene pelos en la lengua y esto siempre va a provocar polémica, va a provocar, división de opiniones, gente que esté de acuerdo con ella o en desacuerdo, gente que antes la seguía y la dejara de seguir, pero esto no quita que sea un absoluto icono, una artista que ha marcado la historia de nuestras vidas. ¿Te mola lo que estás viendo? ¿Te parece interesante lo que contamos en Doctor Underground? No dudéis ni un segundo en suscribiros al canal, os lo dejo por ahí abajo, activando la campanita y notificaciones del móvil para que YouTube os avise. Y podéis apoyar este contenido a través de miembros del canal en la pestañita de abajo o también a través de Patreon. En el prólogo de High Voltage, Nikki Sixx, que fue pareja de Kat, dice: ella puede sentarse al piano y tocar una sonata de Beethoven con los ojos cerrados. Ama la música y sabe más de ella que nadie que conozca. Odia la violencia y jamás dañaría ni a una mosca. Siempre dice por favor y gracias y se siente mal incluso si alguien se ofrece a llevarle las maletas. Ama la moda, pero odia ir de compras. Ella tiene que tatuar. Esta chica ama tatuar por encima de todo. Podría nombrar cualquier artista del tatu que ha importado, que importa e importará. Y te lo dice de memoria. Es una artista real y no le importa el rol de celebrity. Cuando acaba de grabar, se pone al día con sus citas de tatu hasta altas horas de la madrugada. Kat no duda en apoyar a todo artista que ha pasado por su vida y que ha marcado en cierto modo su camino. Tanto artistas de los que ha aprendido algo, como todos aquellos que han marcado su infancia. Empezó a tatuar cuando tenía 14 años y habla de lo bonito que es dar esos primeros pasos en un gremio como es el del tatuaje, en el que empiezas con una absoluta inocencia y también ignorancia. Y son unos tiempos muy bonitos porque no existe una vara de medir para ti. Tú estás haciéndolo de una forma absolutamente pura, honesta. Esa pureza que tiene un niño al empezar a jugar algo nuevo, al empezar a descubrir algo nuevo. Con el tiempo se fue dando cuenta de que el tatu era muchísimo más que eso y que era un gremio complicado. De hecho, en el libro El acto de crear de Rick Rubin también se habla de estos primeros pasos y que son necesarios en el camino de cualquier artista. Empezar con esa inocencia, con esa pureza. Dice incluso que cuando mejoras técnicamente, cuando te pones a estudiar temas técnicos, ya empiezan las comparaciones y ahí es cuando te empiezas a sentir pequeño en ciertos momentos. Aprender es importante, avanzar y estudiar es muy importante, pero también hay que mantener siempre ese pequeño pozo puro e inocente. Luego, claro, llegarían los palos, las críticas y esas personas que intentarán hundirte o detenerte en el camino. Y de eso ha tenido Kat a punta pala. Ella justo habla de que esos primeros pasos le hicieron darse cuenta de las guerras de egos que había en el tatu, de personas que se esforzaban al máximo en demostrar algo. Pero lo mejor para ella es la conexión que se crea con la otra persona, es decir, el cliente al que estás tatuando. A muchos les ayudará esa experiencia con el dolor, para otros será redención
para otros simplemente será llevar la obra de arte de un artista. Y esa conexión es increíble. O sea, para mí es lo mejor de dedicarme a lo que me dedico. O sea, el momento en el que yo me tiro 3, 4, 5 horas con una persona, que es un momento muy íntimo. Bueno, al final estás tocando su piel, estás plasmando algo eternamente. Además es algo que tú has creado y esa persona está confiando en ti y se siente a gusto y estáis compartiendo unos momentos muy importantes y muy especiales. A eso se le suma, claro, el rato en el que estás creando como tal. Estás concentrado para hacer tu trabajo lo mejor posible. Al final, esto del tatu es un ritual mágico. Hay una clave absoluta en lo que Kat cuenta en el vídeo, y cito textualmente: las políticas y presiones y la sobreproducción me hicieron sentir desconectada de donde había comenzado. Cuando era niña tatuaba porque lo amaba, no porque quisiera mejorar mi portfolio o que artistas potentes pensaran que soy guay, o porque necesitara demostrarme algo a mí misma porque soy una mujer. La confianza en uno mismo es magia. Cuando empecé a despreocuparme de lo que otros pensaran de mí o mis decisiones, ahí mi arte mejoró. Fijaos que esta publicación, este libro, es de hace más de una década, es de 2009 y ya está hablando de temas que son absolutamente vigentes, ya no solamente en el mundo del tatu, sino en el mundo del arte y para cualquier artista. Yo creo que este vídeo hoy aquí nos va a ayudar a muchos de nosotros, sobre todo si nos dedicamos al arte de forma profesional. Y después de esta breve introducción hablemos de la infancia de Kat. Ella hasta los 4 años residió en México. Esas raíces que hunden en lo más profundo de su ser y se refleja posteriormente en muchos aspectos de su arte. En concreto, la pasó en Nuevo León. Su familia es originaria de Argentina, algo que ella siempre ha abrazado y apreciado tanto en su estética como en su arte. Actualmente lleva casi todo su cuerpo negro. El blackout, digamos, que lleva actualmente marcó un antes y un después, sobre todo en su decisión de convertirse al cristianismo respecto a lo del blackout, que en un pasaje del libro dice textualmente: algún día me haré un bodysuit. Un pasaje en el que habla además de todos los tatuajes que ella tiene. Ella a lo largo de su vida se ha ido borrando, poniendo otros, haciendo ciertos blastovers, en fin. Nunca ha tenido problema en borrar unos para meter otros. Bueno, pues esta idea ya de hacerse un bodysuit pues ya estaba de antes. Se bautizó, lo publicó en sus redes sociales, abandonó la ciudad de Los Ángeles y así marcó, digamos, un punto y aparte en su trayectoria y en su vida. Pero tengo que deciros que después de ver este vídeo vais a ver muchísimas conexiones con las decisiones que Kat ha ido tomando a lo largo de su vida. O sea, tiene toda la lógica del mundo. Se crió en una familia creyente muy religiosa. De hecho, ella, cuando era adolescente, sintió ese rechazo por parte de su familia, por sus gustos, incluso por su pareja. De hecho, su abuelo enseñaba medicina en México para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, digamos que ese pozo ya está ahí. Yo no diría que Kat en ningún momento de su vida haya hecho apología de ideas ocultistas y tal. Yo creo que ha sido más bien a nivel estético, como ha ocurrido, por ejemplo, en el mundo del metal. Lo hemos hablado en el vídeo de la historia del heavy metal. Grupos como Coven, ¿no? Como grupos primigenio de la historia, los primeros que hicieron este símbolo, que no fue Ronnie James Dio, atentos. Este grupo ya utilizaba esta simbología como algo meramente estético, al igual que Black Sabbath, grupos como Slayer, por ejemplo. O sea, muchos de ellos son incluso creyentes, religiosos, pero juegan con esta estética. Y creo que en el caso de Kat, bueno, pues este era el tema. Y hablando concretamente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sus preceptos se basan en el trabajo misionero, ¿no? Que es muy importante para la Iglesia y sus miembros consideran que tienen el deber de compartir sus creencias con los demás. La denominación se caracteriza por su énfasis en el desarrollo de un estilo de vida saludable, promoviendo activamente el ejercicio físico, comida saludable, la abstinencia del alcohol, el tabaco y otras sustancias, y además promueven la educación cristiana, la protección de la libertad religiosa y los principios éticos conservadores. ¿Por qué os suelto esta miniturra? Porque actualmente Kat abraza su religión, su creencia en todos los sentidos y así lo hace saber y así lo refleja y lo transmite en sus redes sociales. Por tanto, para quienes piensen que a Kat le ha dado ahora por ahí,
en el mismo libro escrito en 2009, ya dice que se considera una persona conservadora y que quizá por su estética la gente piensa que le gusta lo kinky o que es una rockstar. La infancia de Kat al sur de California en Colton fue clave. En el análisis que hicimos de la cultura chicana, que os recomiendo mucho, hablamos del contexto histórico de esas regiones de Estados Unidos donde la población de origen mexicano ha marcado la cultura popular a todos los niveles. La cultura del hip hop bebe de esto de forma brutal, o sea, no tenéis más que echar un vistazo a estos vídeos, capitalización del hip hop y cultura chicana, para ampliar information, ¿eh? Y si tenéis cositas que aportar, ya sabéis, siempre tenéis los comentarios. Que la vida de Kat ha estado marcada de forma absoluta por la cultura chicana, la cultura chola. La cultura chola vamos a tratarla de forma pormenorizada en próximos vídeos, así que estad al pesque. Además, en su casa, a nivel musical, se escuchaba mucha música clásica. Bueno, ya sabéis que Kat es amante de Ludwig van Beethoven, gran compositor romántico, una época que además Kat abraza no solamente a nivel poético, porque le encanta escribir poemas, le encanta hacer journaling, lo lleva haciendo desde el principio de los tiempos. De hecho, en el libro podemos ver muchísimos pasajes escritos a mano de sus diarios, con su instrumento predilecto, que es el piano. ¿Y quién le inculcó esto? Su tía Clara von Draschenberg. Aquí podéis ver un cuaderno de recortes que su tía le regaló cuando cumplió 18 años. Por todas estas razones, Kat tiene tatuajes de Beethoven. Uno de sus gatitos se llama Ludwig y por todo ello le apasiona tanto lo oscuro, lo romántico, lo misterioso y decadente, ¿eh? Muy curioso lo bien que dibujaba su tía Clara, o sea, no me extraña que Kat tirara por derroteros artísticos. Este bodegón lo pintó la tía de Kat, Clara, y se lo regaló a sus padres por su boda. Y Kat estuvo insistiendo año tras año para que se lo regalaran. Incluso después de separarse sus padres, seguía pidiéndoselo por favor a su padre hasta que finalmente, con 26 años, se lo regaló y lo mantiene a día de hoy. Algo clave en su pasión por el tatuaje es la perseverancia. Cuando era pequeña no solía salir a jugar, practicaba música porque su familia así se lo inculcó. De hecho, destaca que toda su familia pues era gente muy musical y que tocaban todo tipo de instrumentos y que, bueno, que era algo que en casa vivía muy de cerca. Y esto te marca de forma determinante. Sobre todo, si eres artista, la música y arte van absolutamente unidos. Y ella, de hecho, no puede separar el tatuaje de la música. En este concreto, sobre todo, música clásica y música punk y metal. Las horas de estudio, dibujo, práctica, error, lidiar con la presión, seguir el camino a pesar de todo, porque este no es un mundo fácil. Y más en aquella época que eras aprendiz y tratabas años en hacer tu primer tatuaje, todo esto forjó la fortaleza de Kat para perseguir su sueño. Me parece apasionante saber qué movió a un artista primigeniamente a nivel estético. Y en el caso de Kat, destaca reflejar la realidad en lo posible. Cuando tú dibujas o pintas, siempre hay cosas que te tiran más. En mi caso, reflejar la realidad nunca me interesó, hacía más bien pues muñecos voladores, cositas así pues más surrealistas, no sé cómo definirlo, y Kat siempre intentaba reflejar la realidad lo más fiel posible. Me siento muy conectada a ella porque una de las cosas que más le gustaba dibujar eran mujeres, sobre todo personajes como Marilyn Monroe, Jane Mansfield o Anna Nicole Smith. Destaca el nombre de Anna Nicole por encima de los demás. Intentaba imitar las fotografías que veía en las revistas de la época, en este caso revistas de los 90, y llenaba sus cuadernos con diferentes poses, con diferentes puntos de vista, perspectivas, e intentaba hacerlo cada vez mejor, o sea, si algo sacamos en claro después de leer estos dos libros, es que ella lo dice varias veces, es una workaholic que alucináis, o sea, le encanta estar trabajando 24/7. Bueno, trabajando, o sea, como tal, dedicándose a sus pasiones, que también son su trabajo. Y bien que se le ocurrió además para lograrlo. Hablemos de la adolescencia y el punk. Kat destaca que su punto de inflexión fue a los 14 años. Se enamoró de un chaval llamado James que llevaba una cresta, eyeliner. En esta foto le vemos con una chaqueta perfecto y esta decoración de el grupo punk The Exploited. Era un amor no aceptado por sus padres, lógicamente, ni eso ni la estética que Kat empezaba a llevar, que podéis ver en estas fotografías. Y eso la empujaba aún más a reafirmar su identidad. Sus primeros tatuajes, de hecho, los hace en esa época, os los dejo por aquí, y desde el principio ya tenía muy claros sus gustos.
En el libro no dice concretamente en qué momento descubre estos grupos punk o quién fue la primera persona o la primera vez que escuchó punk. Este es un dato que queda ahí en el aire que desconozco, si alguien lo sabe que lo diga en comentarios. Ella se hizo sus primeros 3 tatuajes con un chaval llamado Oliver Guthrie. Estos tatus eran la inicial de su novio en tipografía Old English, una rosa tradicional y una pin-up en honor a la banda glam New York Dolls. Esos luego se los borraría con el tiempo menos esta inicial. Habla de forma concreta de esta inicial y en el libro dice que nunca se la va a quitar. A día de hoy se habrá hecho un blackout, no lo sabemos. Este amor con James le marcó determinantemente. ¿Por qué? Con 14 años se fue de casa, dejó el instituto y huyó a Georgia con este chico. Este periplo duró 3 meses, pero ella lo recuerda como algo que le enseñó a valerse por sí misma. Cuando regresó a su casa, su relación con James acabó. Más que nada por la distancia, James se quedó en Georgia y ella volvió a su casa, bueno, pues por pura y dura necesidad. Se fue con sus maquinitas de tatuar, pero claro, era todavía menor de edad. ¿Cómo fueron entonces sus inicios en el tatuaje? Estamos hablando de una Kat que ya empieza a tatuar con 14 años, por eso fue tan precoz, por eso tan joven acabó en estos realities, en estos programas. Estuvo tatuando a sus amigos durante un par de años, entre los 14 y los 16 años, bueno, pues en casas, intentando, bueno, pues haciéndolo de forma autodidacta. No estaba de aprendiz, por lo tanto no tenía ningún referente del que aprender. Y creo que tiene muchísimo mérito porque en esa época no existía internet y a ver de dónde sacabas tú la information. De hecho dice que uno de sus primeros tatus lo hizo con una cuerda de guitarra. Decidió entonces, con 16 años, buscar un estudio, sin tener ni siquiera la edad adecuada, pero pensó que era necesario para crecer y seguir aprendiendo. Sin City, en San Bernardino, fue el primer estudio donde se atrevió a enseñar su portfolio. El dueño se llamaba Dave y vio algo en ella que hizo que la aceptase como su aprendiz. Esto es muy interesante porque habla y narra cómo era el tatuaje en los años 90 en la costa oeste de Estados Unidos. Es muy ilustrativo. Abrid las orejas de goma que os voy a leer textualmente. La clientela que entraba en el estudio eran gángsters, matones, personas sin techo, punks, drogadictos y me sentí como en casa. Había una prisión cerca, así que había un trasiego constante de presos que habían cumplido condena entrando en el estudio con los tatuajes que habían acumulado en prisión. Esto, gente, es esencial para entender el universo que influyó en Kat Von D, la forma de unir los motivos, esos letterings Old English o script o copperplate. Literalmente dice: los clientes pedían tatuajes de redención, memoriales, mujeres estilo pachuca. Apunte, el otro día en el vídeo de Cultura Chicana me habéis dicho que no se dice pachuca, pero es que en el propio libro de Kat Von D la traducción es pachuca y en el inglés original del libro también lo escribe como pachuca. Y Kat ha vivido en la costa oeste de Estados Unidos, entonces ahora ya no sé si se dice pachuca o no se dice pachuca. ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Payasas, lowrider, tatuajes relacionados con mantas, cover-ups. Para quien quiera averiguar más sobre esto que estamos diciendo, extendiendo el temario, el vídeo de Cultura Chicana. Os lo voy a dejar también en la tarjeta final cuando acabe este vídeo y en una tarjetita que habréis visto al comienzo del vídeo, también anclado, de verdad, porque creo que es esencial para entender el mundo de Kat Von D. ¿Y cuál es el estilo con el que Kat se siente más cómoda? Y a través del cual se puede expresar mejor. Efectivamente, el Fine Line Black and Grey. ¿Por qué se dice Fine Line Black and Grey? Estamos hablando de diferentes tonalidades de negro, que se rebajan con agua de amamelis, por ejemplo, etc. O sea, vas jugando con estas diferentes tonalidades para crear. Os enseño mi tatu de Liv Tyler, que me lo hizo Jordan Ferris en Inglaterra, para que veáis a lo que me refiero. Actualmente, bueno, pues las técnicas han cambiado, las agujas, los materiales, todo, ¿vale? Pues estamos hablando de este contexto. No tiene nada que ver con el tradicional americano, que podéis ver aquí, con pues unas líneas muchísimo más gruesas, un color potente y vibrante. Tras un año, Kat se fue de este estudio. Necesitaba seguir creciendo y el ambiente del barrio y del estudio estaba frenando su camino. Los Ángeles es para Kat un sitio especial. Dice que estaba enamorada de esta ciudad desde pequeña y que a veces iba con su hermana Catherine cuando ésta se sacó el carné, simplemente a dar un paseo, a conducir por ahí. Imaginaos en esta época, de nuevo, no había referencias, no había Instagram, no había internet, entonces ir allí para una chica alternativa, una chica diferente, ¿no? que tenía gustos más rarunos, iban a Los Ángeles, se daban un paseo por las tiendas alternativas y flipaban en colores.
Ya no solamente por el tipo de establecimientos que podían ver, sino el tipo de personas también. ¿Quién iba a decir a Kat que hoy ha huido de esa ciudad vendiendo hasta su mansión? Me encanta estar haciendo este vídeo porque no hay libro actual aún, entonces no tenemos como una visión de Kat de 10 años para acá, ¿no? Para que nos hable de todo ese camino intermedio. Hay muchos podcasts, etcétera, pero me encantaría que todo estuviera reflejado como lo está en este libro. El de Tattoo Chronicles, bueno, pues es un journal de un año, o sea, todas las entradas de un año de un journal de Kat Von D, de cada tatu que hizo, a quién se lo hizo y por qué. También incluye fotos de piezas de colección que tiene en su casa. Pero este libro, que está hecho con un cariño absoluto, o sea, de verdad, la maquetación, las texturas, todo eso, es un libro precioso. Y creo que lo podéis encontrar por internet de segunda mano, o sea, yo me los compré estos libros en Vinted. El caso es que Kat dice que le daba vergüenza entrar en los estudios porque los portfolios de los artistas que veía al entrar le intimidaban mucho y que no era nada fácil encontrar un lugar adecuado. Que decimos que ahora es difícil encontrar curros, que en esa época también. O sea, realmente creo que cada era, cada época va de la mano de, bueno, pues sus hándicaps. Todo en la vida, al final, esto se va tamizando. Y a los que les sea duro lidiar con el tema autónomos, con, bueno, mantenerte activo en redes, dibujar, y activo en redes lo digo porque es necesario para nosotros, porque al final es nuestro portfolio actual, ¿no? Es como nos comunicamos con nuestros clientes, nuestro escaparate, por así decirlo, muy a nuestro pesar. ¿Que podríamos ganarnos la vida sin ningún tipo de red social, etcétera? Sí, pero es un poquito más complicado a la hora de empezar de cero. De todo el boom que hay, ¿no? De toda la gente que somos, pues al final se acabará reduciendo hasta que se queden los que realmente sean capaces de mental y físicamente lidiar con las presiones, con el tema autónomos, con el saber moverte, en fin, con muchas cosas, con el dibujar, aprender, estudiar, en fin. Esto da para otro vídeo, si a alguien le apetece que me lo diga en comentarios. Finalmente consiguió sitio en un estudio llamado Blue Bird. El dueño necesitaba apoyo porque estaba solo, así que fue coser y cantar. Allí logró mejorar técnicas de difuminado y gradación en el fine line. Artistas que influyeron en su trabajo fueron Jack Rudy, Flip Leu o Paul Booth. A Kat le encantaba la idea de reflejar la realidad en los tatuajes, así que uno de sus empeños era mejorar en el realismo. Las pin-ups fueron una de sus especialidades, tomando referencias de artistas como Alberto Vargas o George Petty. Es increíble cómo narra su primera experiencia tatuándose con alguien de renombre, porque una de las cosas más apasionantes de ser tatuador es tatuarte con artistas que admiras, porque es una forma excelente de aprender, de observar, de estudiar, de preguntar y, por qué no, también conocer a nivel humano a ese artista que tantísimo admiras. Se tatuó con el abuelo del fine line Black and Grey, nada más y nada menos que con Jack Rudy. La Kat dice que como el tío tenía fama de llegar tarde, pues ella también llegó tarde, o sea, supongo que serán cosas de la época, y que incluso llegando 2 horas tarde, el tío la atendió de 1000 amores. O sea, esto por supuesto ha cambiado muchísimo. Yo creo que en ese momento, pues bueno, era todo mucho más punky, ¿no? Más relajado. Atentos a esto. Con un boli dibujó en mi brazo con tanta finura que hizo que el freehand pareciese fácil. 2 horas más tarde había mapeado el rostro de una bella mujer anónima y nos pusimos manos a la obra. Un retrato en esa época al completo, a freehand directamente en la piel, yo alucino. Pensemos que hoy en día tú tienes tu dibujo y lo sacas directamente en el papel por la termocopiadora. O sea, digamos, ya no lo calcas a mano. Puedes calcarlo a mano si quieres. De hecho, yo estuve casi 2 años calcando a mano cada tatuaje que hacía. También un poco por aprender. O sea, no quería viciarme y no compré la termocopiadora hasta que sentí que había conectado con esa parte del tatu. Dice que acabaron a las 6 de la mañana y que aprendió una valiosa lección. Jack le dijo que aunque tatuase un símbolo de la paz del tamaño de una moneda, que siempre hay que hacerlo al 110%, como si fuese lo último que haces en tu vida. También destaca cuando conoció a Core Flatmo y en concreto este retrato de Sharon Tate que vio en su portfolio. O sea, me recuerda pues, a cuando me tatué con Jordan Ferris, como os he enseñado, este tatuaje de Liv Tyler, que fue el primer tatu así grande que tuve en el brazo. El primero que me hice con Jordan fueron estas flores que estáis viendo. También me hice esta calavera. Me fui al Quinto Pino en Inglaterra. Además, descubrí a este chico porque vi a una chavala en el gimnasio y me acerqué
y me acuerdo que acababa yo de llegar a Inglaterra y le pregunté que de dónde se lo había hecho. Y cuando reuní las propinas del bar donde trabajaba, fui a hacer el tatu con Jordan Ferris. Y no me hice uno, sino 3, durante 3 años. Y fue una experiencia brutal. Y una de las cosas que me gusta de Jordan es que el rollo es como el de Corey Feldman, ¿sabes? Que es un realismo como más contrastado. En su camino en el tatú, Kat pasó por varios estudios, siempre acabando en buenos términos, como Red Hot Tattoo, Affliction, conoció artistas a quienes admiró y de quienes aprendió muchísimo, como Jen McClellan, Jim Miner, Daniel Albrigo, Oliver Peck, ahora cancelado por varios motivos, y con el que estuvo unos cuantos años y con el que se casó con tan solo 22 años. Ha tomado decisiones impulsivas, pero esto va con su personalidad. Fluye como artista por los derroteros que surgen sin pensar demasiado, porque amigos, pensar demasiado a veces te corta las alas y esto es una realidad. Ya se empezó a sentirse cómoda en el mundillo. Empezaba a ser respetada por el resto de artistas. Estamos hablando de que Kat en este momento ya llevaba 8 años tatuando. Esto no era tan común, es que claro, hoy en día lo vemos desde otra perspectiva totalmente diferente. Que hablo de las personas conocidas y mainstream, por supuesto habría muchos más artistas en otras partes del mundo que se dedicaban a esto, pero a nivel mainstream, Kat Von D. Y en este canal sabéis que siempre decimos que muchas veces llegar al mainstream, si eso sirve para que personas que de otra manera no podrían enterarse de esa subcultura, oye, pues si lo hacen a través del mainstream y ahí luego ya empiezan a indagar en lo profundo, eso es lo bueno. Yo no me habría metido a investigar sobre metal más extremo, etc., si no hubiera sido por grupos como Linkin Park. Esto es así. Dan Dringenberg fue quien le hizo las máquinas a Kat, las de bobina clásicas y artesanas que aún a día de hoy se utilizan por muchísimos artistas. Kat empieza a currar en un estudio que reabre sus puertas en Hollywood, llamado True Tattoo, pegado a los sitios de moda donde todos salían de fiesta después de currar hasta las 10 de la noche. Como apunte, Kat salía todos los días de la semana. Oliver, su novio, llevaba 13 años sobrio, o sea, digamos que entendía el lifestyle de Kat en ese momento. En el libro no hace ningún apunte acerca de su relación con Oliver, todo parece, bueno, pues que era una relación bonita, tenían cosas en común, en fin. Lo que pasa que, bueno, siempre estaban en la distancia y Kat, bueno, pues estaba siempre intentando hacer malabares para pasar tiempo con todo. Allí confluyeron muchos amigos artistas como Tim Hendrix, entre otros, pero el nombre clave es Chris Garber. Efectivamente, amigos y amigas, ¿de qué os suena este nombre? Miami Ink. Chris estaba yendo a Miami a grabar una especie de show sobre tatuaje. Durante el proceso, la audiencia podía conocer más la historia de cada tatu. Había muchos artistas que hablaban de los efectos negativos de un programa de televisión así para el negocio del tatuaje. Todo el mundo trataba el tatu como si fuese una especie de sociedad secreta. Nadie quería compartir sus trucos y focalizaban su animadversión con los artistas del programa. Por supuesto, algunas de estas preocupaciones eran válidas, pero era importante tener a los artistas adecuados representando con profesionalidad el mundo del tatuaje. Pero en mi opinión, para muchos de los artistas descontentos, era un tema de envidias o inseguridades propias. Bueno, en este momento Kat está empezando a ser una eminencia muy conocida, tatuando a muchísimos artistas, sobre todo del metal, del punk. Un amigo cercano suyo llamado Ville Valo, ¿os suena? Efectivamente, cantante de Him. Esto también le valió como excusa para viajar continuamente a Helsinki, ya sabéis, tierra del metal. O sea, de esta manera, bueno, Kat empieza a hacer contactos y a petarlo, literalmente. Que ha tatuado a todo Kiski. De todas las personas que admiramos y que nos gustan del mundo del metal y del rock y del punk, ahí lo tenéis. Por lo que dice en el libro, acabó accediendo a entrar en Miami Ink porque quería que hubiese una representación digna y que no metiesen a cualquier tía, así que las cámaras empezaron a grabar desde el primer segundo que puso pie en Florida y el resto es historia. Os juro que la primera vez que vi Miami Ink me obsesioné. O sea, no os podéis imaginar el impacto que fue para mí esto. Jamás había visto un estudio por dentro y aunque esto estaba bastante guionizado y orquestado, o sea, ya os digo, el único estudio que había en el puerto era Lucio y yo no me atrevía a entrar. O sea, cuando era pequeño, o sea, a no ser que conocieras a alguien o tener un primo, un tío que se fuera ahí a tatuar, es que no te atrevías a entrar. Y en este momento veo cómo funciona un estudio por dentro, cómo es el proceso, que si la gente se hace tatus porque tienen significado, que si Kat coge el calco y no sé qué y de repente empieza a hacer una composición increíble de una pin-up con un reloj y no sé qué, no sé cuántos. O sea que da igual que... O sea, no sería correcto ver este programa con los ojos actuales del tatu, ¿vale? Porque en ese momento la cosa estaba en otro prisma.
De hecho, si vemos revistas de la época de Tatu, bueno, pues los estilos han evolucionado mucho, en fin, es que ya esto es infinito. Era una época en la que no usaba ni Facebook, ni Twenty, ni redes sociales, no tenían casi ni móvil. Bueno, el móvil que había, que no podías hacer nada con él, no era un smartphone. Entonces, claro, solo podía ver a Kat con su estética maravillosa, tal, icónica, absoluta, en ese momento, los minutos que durara el programa y ya. No tenía tiempo para observar la ropa que llevaban y tal, porque tú cuando admiras a alguien, pues, joder, te encanta mirar las fotos, ver qué lleva puesto, tal, y recuerdo cuando ya Google Imágenes, ¿no?, empieza a tener como más presencia y cogía fotos de Kat y me las guardaba en el ordenador y las observaba pormenorizadamente, viendo su ropa, viendo su estética, o sea, de verdad es que esto me producía una fascinación extrema. Y es tanto así que si veis los primeros vídeos de este canal, de los primeros vídeos que hago, que hablo de It Girls, pues hablo de Kat Von D. Y hago también vídeos de imitando sus looks, etcétera, en fin. Y es una de las razones, si no la razón, por la que a día de hoy me dedico al tatu. Y ha sido algo que siempre he tenido ahí como en mi mente, pero nunca di el paso porque no tenía nadie cercano, nadie que me pudiera enseñar o nutrir en ese aspecto. ¿Qué es el mainstream? Sí, pero gracias a eso estoy aquí hoy. El show se grababa sin fin, de mañana a noche, 5 días por semana. Así que Kat tuvo que adaptarse a hacer de 2 a 3 tatus por día de forma continua. Creedme que hacer de 2 a 3 piezas más o menos grandes es una locura a nivel físico y a nivel mental. Y no solo eso, también te están grabando, en algunos episodios pues estar desde resaquilla. ¿Pero por qué razón? Dice que se sentía sola, que no tenía amigos y que al cabo de un tiempo Amy James no hacía las cosas bien y priorizaba el programa antes que el bienestar de los artistas. Dice que estaba muy quemada, intentando pasar tiempo con su marido, que también estaba con temas de festivales como el World Tour, concursos de skate, tatuar, en fin, tampoco podía ver a su familia y, en definitiva, su clientela de Los Ángeles tampoco podía gestionarla como quisiera. Vivía en un apartamento que le pusieron los de producción y apenas pasaba tiempo con ella misma o para disfrutar de verdad. Era trabajo 24/7 y encima un reality show. Así que ahora entiendo bien por qué la mujer, pues bueno, pues hay episodios en los que está ya para el arrastre, que por supuesto supongo que aprovechaba pues cuando salía por ahí por la noche pues para evadirse, razón por la que en algunos episodios, bueno, pues es que tenemos aquí a la Kat que le va a dar un soponcio. Y me parece un gran detalle que Kat exponga esto en el libro, porque además incluye un fragmento de un email que le envió Dolly Parton expresándole su descontento con el programa. No quiero echarte abajo, pero creo que eres una buena chica, sinceramente. Justo cuando empezaba a amar el programa y su precioso arte, me están decepcionando 2 increíbles artistas. Estaba empezando a ser fan, pero esto me está provocando rechazo. Y así, de esta manera, ocurre posteriormente el spin-off de Miami Ink, un show a la medida de Kat Von D, LA Ink, con la apertura del estudio propio de Kat Von D, High Voltage Tattoo. Esta es una nueva era para Kat, con su propio estudio de tatu. Imaginaos cómo era estéticamente. En el libro se pueden ver algunos detalles como la recepción, una acuarela de Corey Flatmo, guitarras de Slayer y otras bandas, un skate firmado por Tony Hawk y sobre todo obras de arte. Ella misma dice en el libro que el look tradicional de estudio, poniendo todos los frases por las paredes, que lo respeta, pero que a ella le apetecía hacer algo diferente. Fijaos, estamos hablando de una época en la que lo normal o el estudio tradicional per se, bueno, pues tenía todas las paredes llenas de flashes, etc. Pero ella apostó por exponer obras de arte random, piezas de colección que ella había ido acumulando a lo largo de su vida. He estado coleccionando durante años antiguos skates, la mayoría firmados por pro skaters que he tatuado, además de memorabilia random de rock como guitarras, parches de batería, platos, baquetas, pósters y discos autografiados y regalados por músicos con los que he trabajado. También tengo pinturas y esculturas de artistas de todo el mundo. Sabía que probablemente acabarían formando parte de la colección, así que añadí todo a la decoración del estudio. Cuando entras en High Voltage, entras en mi salón, el lugar donde vivo con mi familia. En este estudio no solo tenemos al plantel que vemos en pantalla, sino a muchos otros artistas también que estaban, digamos, en el backstage, también haciendo tatuajes, haciendo walk-ins, etc. Bueno, esto fue un éxito rotundo. En el libro dedica un capítulo entero a todos y cada uno de ellos. G-Spot, Adrian Ironside, Baxter Paulson, Jeth, Raymond Herold, Hannah Hutchinson, Kim Saig, Cory Miller, Dennis Halbritter, etcétera, etcétera, etcétera. Es que nombra hasta al señor que les arregla las cosas.
uno de los pilares de la vida de Kat, la música. Ya hemos hablado de la música clásica, de su pasión por ella y de cómo su familia se lo inculcó. Otra joya en bruto que tiene este libro es la playlist que hay, con nombres desde Sunny Day Real Estate, Arch Enemy, Black Sabbath, Children of Bodom, hasta Massive Attack o Kill Hannah, que con Kill Hannah yo tengo una conexión súper bonita porque mis 14 años los marcaron temas como Lips Like Morphine. Deberíais ver el lugar de trabajo que tenía, que no sé si sigue existiendo, lleno de velas, mementos, cuadros, libros, mi lugar soñado, vamos, destacando sobre todo una librería que tenía con todos sus libros de referencias. ¿Por qué digo que no sé si sigue ahí? Porque desgraciadamente High Voltage Tattoo cerró en 2021. Kat ha partido ways con casi todo lo que llevaba ella, el tema de su línea de maquillaje con la que ya no tiene ningún tipo de conexión. Qué pena, es que ha sido todo tan fugaz, es que no nos ha dado tiempo casi ni a masticarlo. O sea, hace nada estaba conociéndola, comprándome la Shade and Light Palette y 3 años después tan solo dijo hasta luego Mari Carmen. Pero bueno, así es ella. Cuando ve que no, es que no. Habla de esta oficina como el que era su lugar seguro, su zona de creación, un lugar donde todo, salvo las máquinas de tatú, son piezas anteriores al siglo XIX. O sea, es una gran coleccionista de antigüedades, en fin, tiene todo tipo de cachivaches en su casa. O sea, me encantaría que hiciera un house tour actual de la casa que tiene actualmente, porque de su mansión creo que no hay house tour, pero sí que hay como ciertos vídeos en los que enseña algunas cosas, que si el armario, que si tal. De hecho, hace poco ha hecho una gran limpieza de armario. Esta mujer ha coleccionado piezas apasionantes a lo largo de la historia, sobre todo de zapatos de plataforma. En fin, todo ha cambiado. Y respecto a este cambio, esta faceta de carrera musical de Kat Von D, de su conversión al catolicismo, etc., esto será parte del segundo episodio de este vídeo y ya posteriormente lo uniré todo como en un gran documental. Considero que este pasaje del libro es tan importante que lo voy a citar textualmente. Aquí expone todas sus referencias principales a nivel estético, musical, filosófico, en fin. Clubs de striptease, mi Chevrolet del 51, México, el siglo XIX, antigüedades, moda, cultura chola, el viejo Hollywood, la fotografía, la muerte, los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz, que son unas cartas que muestran el camino de la vida, Agatha Blois, que es la diseñadora que hace este tipo de pantalones, le hizo pantalones para Cristina Aguilera, este corset a Britney Spears. Por cierto, creo que Sharon Eman de Toxic Vision habría sido un icono total también para Kat, pero creo que Sharon Eman empezó más tarde. No sé si se han llegado a conocer, o sea, no me extrañaría nada. Escribir, la familia, el romanticismo, las mujeres que han marcado la historia, los gatos esfinge, el labial rojo, los pianos y clavecines, el metal escandinavo, la crema de cacahuete en todas sus variantes, la sobriedad, los ángeles, libros, el amor verdadero, la música, los idiomas extranjeros y acentos, el pintor Odd Nedrum, el motociclismo, las cartas de amor de Beethoven, los chicos rockeros de pelo largo, el arte kitsch, la estética de payasos. Además, ama coleccionar rosarios, zapatos de plataforma, pianos, cosas de Beethoven, álbumes de doo-wop, joyería victoriana, polaroids, cartas de presos, hebillas de pantalón, antiguos diarios. En fin, también hay otro apartado en el que enseña sus máquinas, unas máquinas artesanas maravillosas. Su amigo y compañero Dringenberg fue quien le ha hecho la mayoría de máquinas. Pero también tiene esta de Clay Decker, pues hecha con una pieza antigua. Otras curiosidades. Kat Von D entró en el libro Guinness de los récords porque hizo 400 tatuajes con el símbolo de Los Ángeles. ¿Cómo os quedáis? También organizó un festival de música y tatuaje a modo convención con bandas como Steel Panther, que fue todo un éxito. Y yo no sé, no tengo ni idea si hubieron más ediciones en la época. Pero bueno, de verdad, eso y muchísimo más está en estas dos entregas. Esta mujer tiene más libros, más cosas. En fin, para más friqueo intenso, ahí lo tenéis. Y os espero con ansias en la segunda parte de este vídeo, en la que vamos a investigar acerca de esta nueva era en la vida de Kat. ¿Te mola lo que estás viendo? ¿Te parece interesante lo que contamos en Doctor Underground? No dudéis ni un segundo en suscribiros al canal, os lo dejo por ahí abajo, activando la campanita y notificaciones del móvil para que YouTube os avise. Y podéis apoyar este contenido a través de miembros del canal en la pestañita de abajo
o también a través de Patreon o PayPal para propinas puntuales. Os envío un beso muy fuerte y nos vemos en la próxima entrega.